Que les bendiga, mis amados. Nuevamente estamos aquí queriendo aprender más de su palabra y vamos a empezar con esta clase bien hermosa con la ayuda del Señor. Sabemos que Él está aquí entre nosotros. Vamos a hablar del fruto del Espíritu. Antes que nada, quiero yo enfatizar algo hermoso porque hay una confusión con estas dos clases, el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu es que se le quede esto en su mente, por eso no quiero comenzar sin decírselo. Por los frutos se conoce a la persona como es, ¿sí? Si usted me pone esta frase en el examen, ya está correcto. Los frutos del Espíritu es cómo nos comportamos nosotros, dentro, fuera, durante, antes, después de venir a la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro colegio. Eso es los frutos. Porque un árbol de coco usted lo conoce por el fruto, ¿sí? Un árbol de aguacate usted lo conoce por los frutos. Un árbol de limón usted lo conoce por los frutos. Entonces, un cristiano se va a conocer por sus frutos. Por eso, aquel versículo tan hermoso que dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, quiero dejar esto bien grabadito porque a veces nos equivocamos y confundimos el fruto del Espíritu con los dones del Espíritu. Los dones son otra cosa muy diferente que lo vamos a ver más adelante. Pero el fruto que le quede ya en su mente, el fruto es la forma de cómo nos comportamos, ¿sí? Es la forma de cómo somos, es la forma de cómo actuamos. Ese es el fruto. Vamos a avanzar. Vamos a comenzar con Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. En pasajes como este podemos ver cuán importante es para Dios que su pueblo lleve frutos. Por eso el libro de los Salmos podemos encontrar que hablamos del justo. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Todo fruto tiene un tiempo. Salmos 1:3. Entonces, notemos uno de los propósitos que como hijos de Dios tenemos al ser plantados en el reino es poder llevar frutos. El propósito de las ramas es producir frutos para el Señor. En el texto base se nos muestra una figura en la que el Señor Jesús es representado como la vid verdadera. Usted sabe que una vid es aquella planta cuyos frutos son las uvas, y también aparece el Padre representando como el labrador. Y usted lee el versículo de Juan 15:5, se puede dar cuenta que nosotros los justos, los hijos de Dios, somos representados por las ramas de esta vid verdadera. Pero es importante que podamos ver que aunque ya hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo, en otras palabras, aunque ya somos ramas de la vid verdadera, es necesario que podamos producir frutos. Por eso que el pasaje base dice, toda rama que en mí no lleva fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Por tanto, como hijos, debemos llevar mucho fruto. Eso es lo que el labrador, nuestro Padre Celestial, desea encontrar en nosotros al visitarnos. Romanos 11:17 dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. Está bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por tu fe estás firme, no te ensorbezcas, sino teme. Estos son los gentiles, nosotros. Todo el que no es israelita es gentil. Los gentiles son todas las naciones y pueblos que no son parte de Israel. Todos aquellos que son foráneos, que no son judíos. Nosotros somos vistos como gentiles por el pueblo de Israel. Es importante que podamos conocer esto para entender bien la figura que aparece en este pasaje de Romanos 11. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a Israel, Israel no quiso nada con él, entonces nos agarró a nosotros. Ahora, esto es importante porque ya dimos ese paso de reconocer a Jesucristo. Ya estamos injertados en Él, pero apartados de Él, nada podemos hacer. Pero si estamos unidos a Él y estamos injertados a Él, vamos a llevar mucho fruto. Dice Juan 15:5, el que permanece en mí, Romanos 11:22, si permanecéis en esa bondad, notemos que hay una importancia en el permanecer, es la única manera en la que podemos llevar mucho fruto.
Si permaneced en mí y yo en vosotros, entonces llevaremos mucho fruto. Eso es importante, hermano, que hay mucha gente que quiere llevar fruto, pero no puede porque se aparta del Señor. Pero cuando está unida a Cristo, cuando está injertada a Cristo y no se separa, va a llevar mucho fruto. Ok, Dios viene a buscar frutos. Lucas capítulo 13, versículo 6. Entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces dijo el viñador: he aquí, ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo, por tanto córtala, porque ¿por qué ha de inutilizar también la tierra? Entonces él respondió diciendo: Señor, déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, el fruto bien, y si no, la cortarás. Mire qué hermoso. Ahí el Señor anda buscando frutos. Mateo 21:19, hay una higuera que no tenía fruto. Llegó el Señor donde estaba la higuera para buscar fruto en ella, y al no encontrarla, la maldijo. La maldijo. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Me acabo de comer un pancito, hermano, de aquí de Egmas Coffee, que nos invitó. Y muy rico, la verdad. Entonces, pues vamos acá, porque estamos hablando de estar injertados en el Señor. La Biblia dice que Cristo es el camino. Quiere decir que al no estar en el camino, sino junto al camino, estaban separados. Y recuerde lo que dije: separados de mí, nada podéis hacer. Lucas 13 también aparece otra higuera. Tampoco tenía fruto. Muchas cosas importantes podemos extraer de este pasaje, pero lo primero que debemos resaltar es que Dios vendrá a nosotros a buscar frutos. También podemos ver en el ejemplo la manifestación de la misericordia de Dios y la intercesión de Cristo por nosotros delante del Padre. Vemos el porqué de esto. En la palabra se habla de un hombre dueño de una viña. Este dueño es figura de Dios, Padre. También hay un viñador, quien es tipo Cristo Jesús, y la higuera somos nosotros. El Padre nos visita para buscar frutos, y si no hay frutos, hermano, corremos el riesgo de ser cortados, Por eso dice el pasaje que el dueño de la ordenanza, él dio la ordenanza: córtala. Pero antes de cortar la higuera, viene el Señor Jesucristo, nuestro abogado, nuestro intercesor, y le dice: déjala este año, la voy a abonar, a ver si tira frutos. Entonces, mire qué importante es estar, hermano, dando frutos para el Señor. Él viene a buscar frutos. Entonces, vea usted cuán importante es para Dios que podamos llevar mucho fruto. El pasaje dice que la higuera estaba plantada, y esta palabra nos enriquece la enseñanza, porque esta palabra quiere decir fijar en la tierra, instalar doctrina. Esto significa que a través de la enseñanza de la doctrina es que somos plantados para no ser movidos. Por eso es tan importante que nuestro corazón sea buena tierra, para que la semilla de la doctrina encuentre un lugar donde desarrollarse y fructificar. En Lucas 13 es como que el Señor viniera a buscar fruto y un hermano le dijera: ya van 3 años recibiendo doctrina y aún no produce fruto. Todos los hijos de Dios debemos dar frutos. Esa es la única forma en la que podemos ser reconocidos. Hay una parábola en la Biblia que habla del trigo y la cizaña. Esta parábola podemos encontrarla en Mateo 13:24, donde dice que un hombre sembró buena semilla en un campo. Sembró semilla de trigo, pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando el trigo creció, comenzó a producir grano, y la cizaña también creció, pero había una diferencia entre la cizaña. Entre la cizaña produjo un fruto diferente. Entonces, algunos expertos apuntalan que el grano de la cizaña es tóxico. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar los hijos de Dios de aquellos que no lo son? Al igual que el trigo y la cizaña, solamente podemos ser identificados por los frutos. Por eso también dice Mateo 7:16, puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. Me encanta este versículo. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Mire qué hermoso. Es la versión NTV. Puedes identificar por sus frutos. Mire, el Señor anda buscando frutos. ¿Qué es esos frutos? Por la manera como nos comportamos. La manera como nos comportamos. Frutos de la vida cristiana. ¿Cuáles son los frutos que el Señor anda buscando de la vida cristiana? Hay frutos que todo hijo de Dios debe dar, pero también hay otros tipos de frutos. Por ejemplo, hay frutos que llegan a nuestra vida por el hecho de haber sido plantados en la viña del Señor y permanecer en ella. Esos frutos son bendiciones que recibimos por vivir realidades en Cristo. Pero hay otros frutos que van saliendo. Por ejemplo, mire lo que dice Deuteronomio 28. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán
Si obedeces al Señor tu Dios, entonces hay frutos de obediencia. Obedecer viene del hebreo chamá, que significa oír para obedecer. Es recibir, es oír inteligentemente, es entender, es obedecer dócil a la voz de Dios, es prestarle atención para cumplir su voluntad. Entonces, cuando obedecemos la voluntad de Dios, Él se encarga que no nos falte nada en la vida. Él se encarga de darnos la victoria en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente en lo espiritual, sino también en lo familiar y en lo secular. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, Él se encarga de que no nos falte nada en la vida. Cuando obedecemos, Él se encarga de darnos la victoria en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en lo espiritual, sino también en lo familiar y en lo secular. Si continuamos leyendo el contexto de Deuteronomio 2, encontramos un listado de bendiciones que traen consigo la obediencia. A estas bendiciones las podemos llamar los frutos de la obediencia. A continuación las detallamos. Bendito en la ciudad y en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu tierra, el fruto de tu ganado, bendita será tu canasta cortesana, bendito cuando entres y bendito cuando salgas. Protección, hermano. Donde quiera que usted va, ángeles, el Señor estarán y nos protegerán. Salmo 91, 11. Tus enemigos serán derrotados. Mire todas las bendiciones que solo hay en el Deuteronomio 28, hermano. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 bendiciones encontramos ahí de la obediencia, solo de la obediencia, ¿verdad? Ahora, frutos de la confianza en el Señor. Bendito el Señor que confía, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Aquel que confía en el Señor también es bendecido y puede ver materializado en su vida el fruto de esta confianza. Estamos hablando de los frutos. Los frutos del Espíritu. Entonces, mire, los frutos de la confianza, ¿cuáles serían? Extiende sus raíces junto a la corriente, Jeremías 17:8. No temerá cuando venga el calor, de Jeremías 17:8. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar frutos, Jeremías 17:8. Ahora, ya vimos frutos de la obediencia, ya vimos frutos de la confianza, pero ahora miremos los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 frutos del Espíritu. Ahora, el primero que miramos es el amor. El primero que miramos es el amor. Y dice que esa palabra amor viene del griego ágape, que es la G26. Significa buena voluntad. Espíritu afectuoso es la habilidad, el poder y la determinación de amar a la gente que nos hace daño. No es amar a la gente que nos ama, es amar a la gente que nos hace daño. Esta palabra ágape es la G26, significa buena voluntad. Espíritu afectuoso es la habilidad y el poder, la determinación de amar a la gente que nos hace daño. Algo que es necesario que podamos notar, en Gálatas 5:22 nos dice los frutos. Algo que es necesario que podamos notar es que Gálatas 5:22 no dice los frutos, sino que dice el fruto. A esto. Pero el fruto del Espíritu es, mire qué lindo, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Significa entonces algo, ok, inmediatamente dice amor. Esto lo que nos enseña es que todos los demás frutos tienen su punto de partida en el amor. La plataforma para que todo fruto se haga manifiesto es el amor. Y esto es fácil de explicar porque la esencia misma de Dios es el amor. Por eso dice el apóstol Juan, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Y la expresión más grande del amor la encontramos en Dios Padre.
En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire qué, hermano, qué demostración más hermosa, la de Dios. Entonces, vamos a seguir. Debido a este grande amor que Dios ha mostrado para con nosotros, es que debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:11. Dice, la Escritura, dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. El amor que Dios ha mostrado al mundo es tan grande que dio lo más amado por él. Entregó a su Hijo para morir por aquellos que estábamos lejos de él, los que le habíamos dado la espalda. Y además de esto, la muerte que tuvo no fue cualquier muerte, sino que fue la muerte en la cruz. Y en los tiempos en los que sucedió esto era considerado la peor forma de muerte. Solo los peores criminales morían de esa manera. Y lo vemos desde el punto de vista de Dios. Solamente lo que era maldito morían de esa forma. Deuteronomio 21:23. Gálatas 3:13. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros. Por eso este amor entre los unos a los otros no puede limitarse únicamente a aquellos que nos aman. Porque si no, ¿qué mérito tendríamos en el Señor? Seguramente ninguno. Nuestro amor debe alcanzar también a aquellos que son nuestros enemigos. Mire qué hermoso. Mateo 5:44 dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad a los que os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? El perfecto ejemplo de esto lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien estando en la cruz, sin ser culpable, dijo acerca de los culpables, burladores, y cercaban los que le crucificaron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miren qué amor, hermano. El amor es la base de todo lo demás. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o como címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Como menciona el apóstol, podemos ser ricos en dones espirituales, podemos tener los mejores dones, hacer milagros, tener revelación de los secretos de Dios, pero sin amor, nada somos, porque la mayoría de las virtudes es el amor. Mire qué hermoso. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso reconocer lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Ahí miramos un cuadrito en la página número 79, será las virtudes del amor, o lo que es el amor. Según Corintios 13, 4-8, dice que es sufrido, es benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no es rencoroso, no es injusto, no se goza con la verdad, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y me encanta el último, lo acabamos de tocar ahorita en la iglesia: nunca deja de ser. Mire qué hermoso. Son las 16 características que encontramos la esencia del amor. Si hay amor en nosotros, estas características serán manifiestas en las diferentes áreas de nuestra vida y será la plataforma perfecta para que el resto de los frutos sea evidente. Un aspecto más importante que resaltamos al hablar del amor es que el vínculo de la unidad es el amor. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nuestro Señor es un Dios de unidad. Todo lo hace en unidad y tiene como destino para su iglesia que lleguemos a ser unidad con Él, según Juan 17:21. Pero para que esto se concrete, debe haber amor en nosotros. Sin eso, como que este es el pegamento para que nos unamos, para que sucedan algo, para que sucedan las cosas, ese es el amor. Sin amor, hermano, estamos perdidos. Ok, pero miramos los otros, porque si no, aquí nos vamos a quedar. Dice que también es gozo. Otro fruto del espíritu es gozo. El amor produce gozo. La palabra gozo viene del griego jará y significa alegría, deleite, salud.
Mire qué hermoso. Alegría, deleite, salud. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, Colosenses 3:23. Y si es para el Señor, debemos hacerlo con alegría, porque el Dios que adoramos y alabamos no es Dios, no es un Dios triste, sino al contrario, Él es alegre, danza. ¿Dónde está eso de danza? Sofonías 3:17. Es un Dios gozoso, perdón, y ese gozo es donde procede nuestra fuerza. Nehemías 8:10. Note usted que una de las acepciones de la palabra gozo es salud. Y esto es importante porque muchas veces padecemos enfermedades, viene la debilidad, pero si en medio de una situación como esa hay gozo, seguramente la recuperación será más rápida. Vendrá la sanidad. Miren lo que dice Salomón. Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu quebrantado reseca los huesos. Entonces el gozo trae sanidad tanto al cuerpo como también al alma e incluso al espíritu del hombre. Pero donde no hay gozo, los huesos se secan. Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, que habla de un valle que estaba lleno de huesos muy secos. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Aquellos huesos secos estaban muertos. El valle era como una especie de cementerio. Quiere decir que donde hay huesos secos, ahí hay muerte. El gozo que viene del Señor, del Espíritu Santo, ministra vidas, ministra sanidad. Alégrese, anímese en todo tiempo. Todo lo que desarrolle, hágalo con gozo. Dice Salmo 102, sirvan a Yahvé con gozo, entren en su presencia con exaltación. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Vamos a seguir avanzando. Hay que servir al Señor con gozo. Siempre tenga en su mente y en su corazón que el privilegio que usted tiene, Dios se lo ha dado. No importa si usted es servidor, si le toca servir a Dios en los baños, en la alabanza, en las puertas, en queruso. No importa cuál sea el privilegio, siempre hágalo con alegría, lleno de gozo. Sabe que nunca falte esa sonrisa en su rostro. Tal vez en el área secular no le ha ido bien, tal vez tiene una situación difícil en su trabajo, pero independientemente de eso, cuando sirva al Señor, hágalo con gozo. Despójese de toda carga, de todo peso que venga de tratar de estorbar su servicio. Mire lo que dice el Salmo, si van a servir a Dios, háganlo con gozo. Si vamos a entrar en la presencia de Dios a través de nuestro servicio, que sea con exaltación, es decir, con júbilo y alegría. En el tiempo de la reina Esther había un protocolo para poder entrar en la presencia del rey. No se podía llegar ante él vestido de cilicio. El cilicio representa el dolor, la tristeza causada por el sufrimiento. Y en ese tiempo había situaciones contrarias para el pueblo de Israel. Había un decreto de muerte, por lo cual muchos vestidos de silicio no podían entrar. Lo tremendo que el único que podía entrar, dar un decreto diferente para anular la muerte, era el rey, pero nadie podía entrar a su presencia con silicio, nadie podía entrar con tristeza, con dolor. Por eso que el Salmo 102 dice, si van a entrar a la presencia del rey, vayan con alegría, con gozo. Aunque la situación sea adversa, creyendo que el Dios nuestro nos puede librar de toda adversidad. Ok. Deuteronomio 28 dice 47, por no haber servido a Jehová, tu Dios, con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todo, servirás a sus enemigos, que Jehová enviará contra ti en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas. Él pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirse. Mire qué fuerte, mire qué fuerte. Llevamos 20 minutos, creo 25. Vamos a servir a nuestros enemigos, dice este versículo, sino que tienen que hacerlo, sino que tener que hacerlo con la falta de todas las cosas y necesidad. Todo esto por no servir al Señor con gozo. Mire qué bonito. Hay que hacerlo con alegría. Nosotros debemos ser determinados, debemos tomar decisiones, así como en su momento lo hizo Josué al decir, si mal os parece servir, escogeos hoy a quién serviráis, a los dioses quienes vivieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a alabar a Dios con gozo. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmos 95, 1. Cuando alabamos y adoramos a Dios debemos hacerlo con gozo.
Recuerde aquel corito que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Nosotros estamos del lado correcto. El Dios de la gloria nos ha escogido y nos ha llamado para ser parte integral de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Esto es hermoso, hermano, porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Como nos sintamos nosotros por dentro, así tenemos que alabarlo. Pero cuando andemos tristes, cuando andemos preocupados, cuando andemos, hermanos, cargados, hay que despojarnos de toda carga y venir al Señor a alabarlo con alegría, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ok. Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese guárdelo, Habacuc 3:17. No importa el momento que estemos pasando, tenemos que hacerlo con gozo, y ese es un fruto del Espíritu. Isaías 52 dice, ¿qué haremos? Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice, Sión, tu Dios reinará. Qué hermoso, hermano. Es un evangelio de alegría. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Hay un diccionario que dice que el evangelio son alegres las noticias del reino de Dios. Entonces, cuando llevemos la palabra del evangelio a otras personas debe hacerse con gozo. No es posible que llevemos buenas noticias con un rostro triste. No, debemos estar manifiesto en nuestro rostro el gozo de la salvación que por gracia nos ha alcanzado. Por eso cuando predicamos, cuando llevamos el mensaje, no debe conllevar una palabra que conduzca al miedo. Por ejemplo, hay quienes no leen el libro de Apocalipsis, otros no predican acerca de ese libro. ¿Pero por qué? Porque les han infundido miedo. Ok. El mensaje de la palabra de Dios debe transmitir seguridad, edificación, verdad, luz, esperanza y ánimo. La palabra de Dios dice también, Salmos 19:8, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena precisión para vivir. Vamos a ver el tercer fruto, que es la paz. La palabra paz viene del hebreo shalom, y esta significa bienestar total, tranquilidad, serenidad del espíritu. El fruto del amor produce paz. Fruto del amor produce paz. Y estas funcionan como una cadena, es como una cascada donde el énfasis está en la paz con Dios en primer lugar. Y esto trae como resultado una tremenda bendición basada en la relación con Dios. Después de esto estará presente también la paz con las circunstancias, con las demás personas y con uno mismo. Hay que tener paz. Tenemos paz para con Dios según Romanos 5:1. Esta paz la hemos alcanzado por medio de la salvación, que solo Cristo Jesús nos la da. Esta paz no era necesaria para acabar con la enemistad que existía entre nosotros y Dios, sino que también era necesaria para la culminación de la obra de nuestro Señor en su iglesia amada en el día del arrebatamiento. El mismo Dios de paz, qué lindo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. Es indispensable que estemos llenos de paz para cuando llegue ese día. Eso dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, según Hebreos 12:4. Un punto importante es que la paz interior es un don, un regalo de Cristo dado a nosotros. Y la paz exterior es la relación que Dios desea que tengamos con nuestro prójimo, que vivamos con ellos en armonía. Mire qué lindo. Un punto importante es que la paz interior es un don o un regalo de Cristo dado a nosotros. Juan 14:27 y Juan 20:19. Pero la paz exterior es la relación que Dios desea que tengamos con nuestros prójimos, que vivamos con ellos en armonía. Paciencia. La paciencia viene del griego macortumia, que significa longanimidad, perseverancia. Lo primero que debemos mencionar, al igual que en los puntos anteriores, es que el fruto del amor produce paciencia. ¿Por qué es importante que recordemos que todos frutos tienen su punto de partida en el amor? Un aspecto interesante de resaltar esta palabra es que, según los estudiosos y expertos, es un sustantivo característicamente bíblico. En el griego clásico esta palabra no se encuentra, no existe, por lo que
han concluido que una palabra específicamente cristiana, lo que quiere decir que describe una virtud que pertenece solamente a aquellos que tienen el Espíritu Santo. Mire que no existe esa palabra, dice. Hebreos 6:12 dice, a fin que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Muchas son las promesas como pueblo de Dios tenemos en el Señor, son sí y son amén, pero alcanzarlas es necesario que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto en nosotros, tal como dice Hebreo. Para poder heredar las promesas de Dios es necesario que haya en nosotros fe y paciencia, y ambas son frutos del Espíritu. Están en los hijos de Dios a través de la expresión del amor. En la Biblia hay ejemplos de cómo la paciencia conduce a heredar promesas. Veamos algunas. En la Biblia hay ejemplos de cómo la paciencia conduce a heredar promesas. La paciencia conduce a heredar promesas. Primero fue Abraham, la promesa de llegar a ser padre. Caleb, vio materializada la promesa 45 años después de haberla recibido. Josué 14:10. La iglesia, desde tiempo muy antiguo, está esperando una promesa que dice, aquí yo vengo pronto. Esa es otra paciencia que tenemos que tener, hermano. Benignidad. Benignidad dice que es el amor de Dios. El amor de Dios en nosotros es expresado por medio de ser benignos. Benignidad se origina del griego restotetos, que es integridad, excelencia de carácter. Es atribuida a Dios como uno de los atributos morales. Esto se relaciona con la conducta del creyente. Antes ser benignos unos con otros, antes sería andar en integridad unos con otros, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdona. La benignidad se refiere a ser misericordioso, no buscar venganza. Mire qué lindo. Lo que estudiamos acerca del amor, nosotros como hijos de Dios debemos manifestar los mismos comportamientos que Dios tiene. Nosotros siendo pecadores y estando en enemistad con el Señor, fuimos reconciliados con Él por medio de Cristo. En la oración que conocemos como el Padre Nuestro, el Señor Jesús dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Dios nos ha perdonado, ya dando el ejemplo a seguir. Seamos también nosotros benignos, perdonándonos unos a otros. Y es que eso de perdonar, hermano, no todo el mundo quiere. Entonces, benigno sería como el aceptar el perdón o pedir perdón. Vestidos pues como escogidos de Dios santos, amados, entrañables, misericordiosos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, según Colosenses 3:12. Ahora, después de la benignidad pasamos a la bondad. Cuando el amor de Dios está en nosotros, esta expresión a través de la bondad, entonces podemos decir que la bondad es mostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás, ser bondadosos, a nuestro prójimo. La palabra bondad viene del griego agatosune, y entre sus acepciones está rectitud de corazón y de vida y generosidad. Ok, vamos a seguir. La persona que tiene el fruto de la bondad lo demuestra de varias maneras. Por ejemplo, la bondad amonesta con conocimiento, porque estoy seguro de vosotros, según Romanos 15:14, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos con los otros. Vamos a amonestar, pero hermano, con paciencia, con temor, con amor. Una persona bondadosa es apta para amonestar, para advertir, para lograr poner en la mente de los demás un mensaje para corregir, para enderezar el comportamiento de los indisciplinados. Pero no lo hace por medio de la crítica destructiva, no por medio de un mensaje legalista, no como señalando para inculpar, sino que lo hace de manera bondadosa, enseñando mediante el conocimiento lo que no está bien, lo que no agrada a Dios, para producir en los demás un verdadero arrepentimiento. Ok, voy volando, ya llevamos unos 30 minutitos, creo. Salmo 141 dice que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra los impíos. La amonestación de un justo es un acto de bondad y trae como consecuencia unción para el amonestado. Por eso también la Biblia dice que todo yugo se pudre por medio de la unción, la bondad.
Glorifica el nombre del Señor. Hay pasajes en la Biblia que dicen que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si nosotros sembramos bondad, vamos a cosechar bondad. Rahab sembró bondad al esconder a los espías de Israel. Cosechó bondad, pues ni ella ni su casa fueron destruidas. Jonatán, por la bondad mostrada a su amigo David, cosechó bondad, la cual se le dio a su hijo Mefiboset. Los hijos de Barzillai sembraron bondad al ayudar a David mientras huía de Absalón y cosecharon bondad de parte de Salomón, hijo de David. Ok, vamos por el 7 y es fe o fidelidad. Cuando vamos a Dios, una de las formas de que lo demostramos es creyendo en Él y creyendo lo que dice su palabra. Y eso nos ubica en una posición de fidelidad a Él y eso se llama fe. Gálatas 5:22 dice, algunas versiones traducen esta palabra como fe, otras versiones como fidelidad, pero ambas se refieren a un mismo fruto. La fe es la certeza de lo que se espera, ya usted lo conoce, y la convicción de lo que no se ve. Es una palabra que se origina del griego pistis y significa fidelidad, confiar, credibilidad y fe. Ok, vamos a adelantarnos más porque sigue el fruto de mansedumbre. El Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire qué hermoso. Manso y humilde de corazón. Eso está en Mateo 11:29. Esa es mansedumbre. La mansedumbre viene del griego praotes y quiere decir gentileza, humildad, amistad, dulce y suavidad. Alguien que es manso, mire qué hermoso. Alguien que es manso es dulce y es suave. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con suavidad, con dulzura, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, vamos a avanzar más, porque también está templanza, dominio propio. Este es el último, que viene del griego egrateia. Su significado es control de uno mismo, continencia. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mira el espíritu que el Señor nos ha dado. El dominio propio o templanza está relacionado con la capacidad de controlar los deseos de la carne y la consumación del pecado. Por ejemplo, Génesis 4:6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estáis enojados y por qué has demudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace en la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano. No pudo dominar, hermano, su odio. No pudo dominar su odio. Entonces, aquí terminamos. Pero antes de terminar, miren lo que dice aquí, que ese fruto del dominio propio o templanza es ser moderado, equilibrado en nuestra conducta, tener control del pensamiento, dominar lo que vemos, controlar nuestro cuerpo, controlar nuestro carácter y controlar nuestra boca. Entonces, aquí terminamos y dice, existe en la Biblia una clave para dar los frutos que Dios espera de nosotros. Existe en la Biblia una clave para dar los frutos que Dios espera de nosotros. ¿Cuál será? Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La clave es obrar diligentemente, es decir, anhelar, actuar con solicitud para añadir virtud a nuestras vidas. Pues al tenerlas no seremos estériles, no quedaremos fruto y fruto abundante para nuestro Señor. Lo que sembramos del Espíritu, vamos a cosechar vida del Espíritu. Lo que sembramos en la carne, vamos a cosechar carne, muerte para nuestras vidas. Entonces, hermano, insisto, esto es la forma como uno se está comportando. Esto no es fingir algo. Esto no es que sea algo hipócrita, algo fingido, algo actuado. No, no, no. Esto es, hermano, la forma como nosotros nos comportamos. Se va a notar si tenemos llenura del Espíritu
o llenura de la carne. Así que no quiero más entretenerlos, solo decirles de que empecemos a decirle al Señor que nos llene, a buscar su presencia para que estos frutos de una forma natural comiencen a salir en cada uno de nosotros. Frutos del Espíritu, cómo nos comportamos en el Señor. Dios les bendiga, Dios los guarde, que el Señor quede con cada uno de nosotros. Bendiciones.